El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios de la Ciudad de México cuando Carlos Ramírez se despertó, mucho antes de que sonara su alarma. No había podido dormir bien, la emoción y los nervios se mezclaban en su estómago como una tormenta. Se levantó con cuidado de no hacer ruido. Las paredes delgadas de su casa en Tepito dejaban pasar hasta el más mínimo sonido, y su madre necesitaba descansar después de su turno nocturno como personal de limpieza en el hospital. El espejo del pequeño baño le devolvió el reflejo de un joven de 25 años, con ojos oscuros determinados y un rostro que había madurado demasiado pronto por las responsabilidades. Con dedos meticulosos, Carlos alisó cada arruga de su única camisa blanca, aquella que su madre había planchado la noche anterior con tanto esmero. Tomó la corbata azul marino, regalo de su graduación, y comenzó el ritual de anudarla como le había enseñado don Miguel, el vecino que había sido como un padre para él desde que el suyo falleciera. «Hijo». La voz suave de María Ramírez lo sorprendió. «No pensé que ya estarías despierto». «Mamá, deberías estar descansando», respondió Carlos, volteando a ver a la mujer que había sacrificado todo por él. A sus 45 años, el cabello de María ya mostraba hilos plateados, y las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de preocupaciones y noches en vela. «¿Cómo podría dormir hoy?», sonrió ella, acercándose para arreglar la corbata que Carlos luchaba por anudar. Sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con la delicadeza de quien maneja algo precioso. «Tu primer día en Montero Construcciones. Tu padre estaría tan orgulloso». Carlos sintió el nudo familiar en la garganta que siempre aparecía cuando mencionaban a su padre. «Me hubiera gustado que estuviera aquí». «Está aquí, mi amor», María tocó el pecho de su hijo. «En cada decisión que tomas, en cada meta que alcanzas. ¿Ya desayunaste?» «No tengo hambre, mamá». «Nada de eso». María ya se dirigía a la pequeña cocina. «El día más importante de tu vida no lo vas a empezar con el estómago vacío». Mientras su madre preparaba chilaquiles, el desayuno favorito de Carlos, él revisaba por 10ª vez su gastado portafolio, regalo de graduación de los vecinos del barrio que habían hecho una colecta. Dentro, su título de la UNAM en Administración de Empresas, obtenido con honores, parecía brillar con luz propia. «Recuerda, hijo», dijo María mientras servía el desayuno, «la dignidad no está en lo que tienes, sino en quién eres. Tu padre siempre decía eso». «Lo sé, mamá. Por eso trabajé tan duro en la universidad, por eso conseguí las mejores calificaciones. Quiero demostrar que el valor de una persona está en su esfuerzo, no en su apellido o su cuenta bancaria. Solo prométeme una cosa». María tomó las manos de su hijo entre las suyas. «No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres un Ramírez, y los Ramírez tenemos el corazón grande y la frente en alto». Carlos abrazó a su madre, respirando el familiar aroma a jabón y café que siempre la acompañaba. «Te lo prometo, mamá». El viaje en metro fue largo, pero Carlos apenas lo notó, repasando mentalmente todo lo que había estudiado sobre Montero Construcciones, la empresa más importante del sector inmobiliario en México. Cuando finalmente emergió a la superficie en la zona financiera de la ciudad, el contraste con su barrio no podía ser más marcado. El edificio de Montero Construcciones se alzaba como un gigante de cristal y acero, sus 30 pisos reflejando el sol de la mañana como un espejo colosal. Carlos ajustó su corbata una última vez antes de cruzar las puertas giratorias. En el piso 20, al mismo tiempo, Isabel Montero observaba la ciudad desde la oficina de su padre. Recién llegada de completar su maestría en Administración de Empresas en Madrid, los rascacielos de la Ciudad de México le parecían diferentes ahora, como si los viera por primera vez. Su largo cabello negro, que llevaba suelto contra las convenciones empresariales, contrastaba con su elegante traje sastre color crema. Isabel, la voz de su padre, don Roberto Montero, la sacó de sus pensamientos. «Ya es hora de que te involucres seriamente en la empresa. No construí todo esto para que pase a manos extrañas». Isabel suspiró, conociendo bien el camino que tomaría esta conversación. A sus 23 años, sentía el peso de las expectativas de su padre como una carga constante sobre sus hombros. «Papá, acabo de regresar. Apenas estoy adaptándome». «Precisamente por eso quiero que conozcas a Leonardo Velasco», interrumpió don Roberto, arreglando los gemelos de oro de su camisa. «Viene de una excelente familia, graduado de Harvard, será el próximo director financiero. Es un joven con visión, como tu padre. Y supongo que también es soltero». Isabel no pudo evitar el tono sarcástico en su voz. «Isabel, todo lo que hago es por tu bien. Esta empresa, nuestra posición en la sociedad, todo tiene un propósito. Papá, ya hablamos de esto. No necesito que arregles mi vida personal. Puedo tomar mis propias decisiones». La discusión fue interrumpida por la secretaria de don Roberto, anunciando el inicio de una junta importante.
Isabel aprovechó la oportunidad para escapar, saliendo precipitadamente de la oficina. En su prisa, no vio al joven que venía caminando por el pasillo, cargado con una pila de documentos. El choque fue inevitable. Los papeles volaron por todas partes, creando una lluvia de hojas blancas en el pasillo corporativo. «Lo siento mucho», dijeron al unísono, mientras se agachaban para recoger los documentos dispersos. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Carlos sintió que el tiempo se detenía mientras miraba aquellos ojos color miel que parecían contener todo el calor del sol de México. Isabel, por su parte, notó las manos del joven, callosas pero gentiles, tan diferentes a las manos suaves y cuidadas a las que estaba acostumbrada en su círculo social. «Isabel Montero», se presentó ella con una sonrisa que iluminó todo el pasillo. «Carlos Ramírez», respondió él, repentinamente consciente de su corbata gastada y su traje de segunda mano. «Nuevo analista junior». Se quedaron mirando un momento más de lo necesario, sosteniendo los últimos papeles recogidos, como si algo invisible los mantuviera conectados. «Isabel». La voz de don Roberto rompió el momento. «La junta está por comenzar». Isabel se incorporó rápidamente, pero antes de irse, miró una última vez a Carlos. «Bienvenido a Montero Construcciones, Carlos Ramírez». Mientras la veía alejarse, Carlos sintió que algo había cambiado en el universo, como si el destino hubiera movido sus piezas de manera invisible pero definitiva. Lo que no sabía era que ese encuentro casual en un pasillo corporativo estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Apretando los documentos contra su pecho, Carlos respiró profundo y se dirigió a su pequeño cubículo. Su primer día apenas comenzaba, y ya sentía que había entrado en un mundo completamente nuevo, un mundo donde los sueños y los miedos, las esperanzas y los prejuicios, estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. Capítulo 2. El valor de los sueños. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de Montero Construcciones, tiñendo las oficinas de tonos dorados y carmesí. Mientras la mayoría de los empleados comenzaban a recoger sus cosas para volver a casa, Carlos Ramírez permanecía inclinado sobre su escritorio, repasando minuciosamente los números del último proyecto inmobiliario. Había desarrollado esta rutina durante su primer mes en la empresa, llegar antes que nadie y ser el último en irse. Su pequeño cubículo, aunque modesto, estaba impecablemente organizado. Un portarretratos con la foto de su padre, tomada poco antes de su fallecimiento, descansaba junto al monitor. Al lado, una taza de café ya frío mostraba las manchas de un día intenso de trabajo. «Todavía aquí, Ramírez». La voz de Leonardo Velasco, el director financiero adjunto, resonó con un tono que mezclaba sorpresa y desdén. Tratando de impresionar a alguien en particular. Carlos levantó la mirada de sus documentos, manteniendo la compostura que su madre le había enseñado. «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden para la junta de mañana, licenciado Velasco». «Ah, sí, la junta». Leonardo se apoyó en la pared del cubículo, su traje italiano impecable contrastando con el mobiliario modesto. «Donde presentaremos el proyecto Torres del Valle. No te preocupes tanto, es algo que está muy por encima de tu nivel». Cuando Leonardo se alejó, Carlos volvió a sus números, pero no pudo evitar que su mente viajara a Isabel. Desde su encuentro el primer día, se habían cruzado varias veces en los pasillos y la cafetería. Cada vez, ella le regalaba una sonrisa que parecía iluminar todo el piso, y él sentía que su corazón se saltaba a un latido. La mañana siguiente llegó con el característico bullicio de la ciudad despertando. La sala de juntas del piso 20 se fue llenando gradualmente con ejecutivos y directores. Carlos, desde su discreta posición en la esquina, observaba cómo Isabel entraba en la habitación, elegante en un traje azul marino que resaltaba su natural belleza. Don Roberto Montero presidía la reunión desde la cabecera de la mesa. «Bien, señores, estamos aquí para revisar el proyecto Torres del Valle. Leonardo, procede con la presentación». Leonardo se levantó con la confianza de quien se sabe en su elemento. Las diapositivas comenzaron a sucederse en la pantalla, mostrando proyecciones y números que prometían un futuro brillante para el proyecto. Sin embargo, algo no cuadraba en los cálculos, y Carlos lo sabía. Su corazón latía con fuerza mientras debatía internamente si debía hablar. Las palabras de su madre resonaban en su mente: «La dignidad no está en lo que tienes, sino en quién eres». Respiró profundo y levantó la mano. «Disculpen», su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Creo que hay un error en los cálculos de costos operativos». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Leonardo detuvo su presentación, su rostro endureciéndose. «El Junior tiene algo que aportar». Don Roberto Montero se inclinó hacia adelante en su silla. «Adelante, señor Ramírez. Lo escuchamos». Carlos se puso de pie, consciente de todas las miradas sobre él.
Con manos ligeramente temblorosas pero voz clara, comenzó a explicar: en la proyección de costos no se está considerando el incremento en los precios de los materiales de construcción debido a la nueva regulación ambiental que entrará en vigor el próximo trimestre. Además, el cálculo de los tiempos de obra no contempla el periodo de lluvias. Durante los siguientes minutos, Carlos desglosó cada punto con precisión y humildad, respaldando cada observación con datos concretos. Isabel lo observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Impresionante, señor Ramírez. Don Roberto rompió el silencio cuando Carlos terminó. ¿Desde cuándo tenía identificadas estas discrepancias? Desde hace una semana, señor. He estado revisando los números en mi tiempo libre. Leonardo intentó recuperar el control de la situación. Son observaciones interesantes, pero claramente falta experiencia en el manejo de proyectos de esta envergadura. Al contrario, interrumpió don Roberto, creo que el señor Ramírez ha demostrado exactamente el tipo de atención al detalle que necesitamos. Quiero que trabaje directamente en la revisión de este proyecto. La reunión terminó poco después, dejando a su paso un revuelo de murmullos y miradas sorprendidas. Carlos recogía sus documentos cuando sintió una presencia a su lado. Fue impresionante tu intervención, la voz de Isabel lo sobresaltó. Estaban solos en la sala de juntas. Solo hice mi trabajo, respondió él, sonrojándose ligeramente. No todos tienen el valor de hablar cuando es necesario, sonrió ella, sentándose en el borde de la mesa. Me recuerdas a alguien que conocí en Madrid, un profesor que decía que la verdadera inteligencia no está en saber las respuestas, sino en atreverse a hacer las preguntas correctas. Carlos la miró, cautivado por la forma en que la luz de la tarde jugaba con su cabello. Tu padre no parecía muy contento al principio. Mi padre aprecia la honestidad y el trabajo duro, aunque no siempre lo demuestre. Isabel hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. ¿Te gustaría tomar un café después del trabajo? Conozco un lugar cerca de aquí que tiene el mejor café de olla de la ciudad. El corazón de Carlos dio un vuelco. Sí, me encantaría. Perfecto, Isabel se levantó con gracia. Te veo en el lobby a las 6. Mientras la veía alejarse, Carlos no podía creer su suerte. Sin embargo, la sensación de triunfo se vio empañada por la mirada que Leonardo Velasco le lanzó desde el pasillo. En sus ojos había una promesa de que esto no quedaría así. En su pequeño cubículo, Carlos tomó el portarretratos con la foto de su padre. ¿Qué dirías de todo esto, papá?, susurró. Tu hijo, tomando café con la hija del dueño. El resto de la tarde transcurrió con una lentitud tortuosa. Carlos intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente volvía constantemente a Isabel y a la promesa de ese café compartido. Lo que no sabía era que ese momento marcaría el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de Montero Construcciones y cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Capítulo 3. Murmullos y verdades. La Ciudad de México brillaba bajo una suave llovizna, típica de las tardes de verano. Las gotas de agua creaban un velo plateado sobre los ventanales de Montero Construcciones, mientras en su interior, los rumores corrían tan rápido como el agua por las calles. Había pasado un mes desde aquel primer café entre Carlos e Isabel. Un mes de encuentros discretos en la cafetería del edificio, conversaciones robadas en los pasillos y, cada vez más frecuentemente, cenas en pequeños restaurantes alejados de las miradas curiosas del mundo corporativo. Esa tarde, Carlos terminaba de revisar unos documentos cuando escuchó las voces de dos secretarias cerca de su cubículo. ¿Ya viste cómo lo mira la licenciada Isabel?, susurraba una. Sí, pero ¿qué puede ofrecerle a alguien como él? Don Roberto nunca lo permitiría, respondió la otra, sin percatarse de que Carlos podía escucharlas. Las palabras se clavaron en su pecho como pequeñas dagas, pero Carlos mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de su madre. Esa noche, mientras cenaba con ella en su modesta cocina, no pudo evitar compartir sus preocupaciones. Mamá, ¿crees que estoy cometiendo un error? María dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos en su delantal. Hijo, el amor nunca es un error, pero sí puede ser una batalla. Es que Isabel es tan diferente. Su mundo, su familia. ¿Y qué hay de malo en ser diferente? María se sentó frente a su hijo. Tu padre y yo también éramos diferentes. Él era maestro, yo apenas había terminado la primaria. La gente hablaba, decían que no íbamos a durar. Pero ¿sabes qué? El amor verdadero no entiende de diferencias. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró con un mensaje de Isabel. ¿Podemos vernos? Estoy en nuestro café. El café en cuestión era un pequeño local en la colonia Roma, lo suficientemente lejos de la oficina para sentirse seguros. Cuando Carlos llegó, encontró a Isabel en su mesa habitual, junto a la ventana. La lluvia había arreciado,
creando una cortina de agua que aislaba el local del mundo exterior. Perdón por citarte así, dijo Isabel cuando él se sentó. Es que necesitaba verte. Carlos notó que algo la preocupaba. ¿Está todo bien? Leonardo vino a hablar con mi padre hoy. Isabel jugaba nerviosamente con su taza de café. Está sugiriendo cosas, Carlos. Insinuando que te acercaste a mí por interés, que estás usando nuestra relación para ascender en la empresa. La sangre de Carlos hirvió, pero mantuvo la calma. Isabel, tú sabes que eso no es verdad. Por supuesto que lo sé. Ella extendió su mano sobre la mesa para tomarla de él. Te he visto trabajar más duro que nadie, quedarte hasta tarde, resolver problemas que otros ni siquiera notaron. Pero mi padre, él vive en un mundo donde todo tiene un precio, donde cada relación es una transacción. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Carlos, apretando suavemente su mano. Isabel levantó la mirada, sus ojos brillando con determinación. Quiero que luchemos por esto. No me importa lo que digan, no me importa si tengo que enfrentarme a mi padre o a toda la sociedad mexicana. Cuando estoy contigo, Carlos, siento que por fin puedo ser yo misma. Carlos la miró, maravillado por su fuerza. En ese momento, con la lluvia cayendo afuera y el aroma del café flotando en el aire, se dio cuenta de que estaba irremediablemente enamorado de ella. Isabel, comenzó, su voz suave pero firme, sé que venimos de mundos diferentes. No puedo ofrecerte lujos ni conexiones sociales. Todo lo que tengo es mi trabajo, mi honestidad y este corazón que late más fuerte cada vez que te ve. Y eso es más valioso que todos los millones de mi padre, respondió ella, inclinándose sobre la mesa. Sus labios se encontraron en un beso suave, su primer beso, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. El mundo pareció detenerse por un momento, como si el universo contuviera el aliento ante este encuentro de dos almas que desafiaban las convenciones sociales. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Leonardo Velasco entraba al café, buscando refugio de la lluvia. La escena que presenció alimentó aún más su resentimiento y sus planes de separar a la pareja. Al día siguiente, temprano en la mañana, Leonardo entró a la oficina de don Roberto sin anunciarse. Don Roberto, necesitamos hablar sobre su hija y sobre Carlos Ramírez. El patriarca de los Montero levantó la vista de sus documentos, su rostro endureciéndose. ¿Qué sucede con ellos? Los vi anoche. Leonardo se sentó sin ser invitado. En un café en la Roma. Creo que las cosas son más serias de lo que pensábamos. Don Roberto se quitó sus lentes y masajeó el puente de su nariz. ¿Está seguro? Completamente. Y me preocupa, don Roberto. No solo por Isabel, sino por la empresa. ¿Qué dirán nuestros socios cuando se enteren que la heredera de Montero Construcciones está saliendo con un simple analista de Tepito? Las palabras de Leonardo cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Don Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él, la ciudad que había ayudado a construir. Hazte cargo, dijo finalmente, sin voltear. Discretamente. Leonardo sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Por supuesto, don Roberto. Me encargaré de todo. Mientras tanto, Carlos llegaba a su cubículo, su corazón aún ligero por los eventos de la noche anterior. Encontró sobre su escritorio un sobre blanco con el membrete de recursos humanos. Al abrirlo, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Era una citación para reunirse con don Roberto Montero esa misma tarde. La lluvia había cesado, pero las nubes oscuras seguían acumulándose sobre la Ciudad de México, como un presagio de la tormenta que estaba por desatarse en las vidas de todos los involucrados. Capítulo 4. El precio del amor. Una mañana gris envolvía el edificio de Montero Construcciones mientras Carlos esperaba fuera de la oficina de don Roberto. El nudo de su corbata, aquella que su madre había planchado con tanto cuidado esa mañana, parecía estrangularlo. La secretaria lo observaba con una mezcla de curiosidad y lástima, como quien mira a un cordero camino al matadero. «Puede pasar, señor Ramírez», anunció finalmente, su voz apenas un susurro en el silencio del piso ejecutivo. La oficina de don Roberto era imponente, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. El mobiliario de caoba oscura y los cuadros de arte contemporáneo gritaban poder y dinero. Don Roberto estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo nublado. «Señor Ramírez», la voz de don Roberto era fría como el acero. «Tome asiento». Carlos se sentó, manteniendo la espalda recta y la mirada firme, como su madre le había enseñado. «Buenos días, señor Montero». «Voy a ser directo». Don Roberto se giró para mirarlo, sus ojos penetrantes clavados en Carlos.
He notado su cercanía con mi hija. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero su voz no tembló. Señor, mis intenciones con Isabel son honestas. ¿Honestas? Don Roberto soltó una risa sin humor. ¿Qué puede ofrecerle un analista junior a mi hija? ¿Un departamento en Tepito? ¿Una vida de limitaciones? Las palabras golpearon a Carlos como bofetadas, pero se mantuvo firme. Señor Montero, el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. No me hable de valor. Don Roberto golpeó el escritorio con la palma de su mano. Estamos hablando del futuro de mi hija. Isabel nació en un mundo de privilegios, de conexiones sociales, de responsabilidades. ¿Cree que puede arrancarla de todo eso? No quiero arrancarla de nada, respondió Carlos, su voz tranquila contrastando con la ira de don Roberto. Solo quiero la oportunidad de demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social. Don Roberto se sentó en su silla de cuero, estudiando al joven frente a él. Amor. ¿Sabe cuántos como usted he visto pasar por esta oficina? Jóvenes ambiciosos que creen que pueden escalar socialmente a través de mi hija. Señor, con todo respeto, no me conoce. No. Don Roberto sacó una carpeta de su escritorio. Carlos Ramírez, 25 años. Hijo de María Ramírez, empleada doméstica. Padre fallecido cuando tenías 12 años. Becado en la UNAM. Primera generación de tu familia en ir a la universidad. ¿Me falta algo? Carlos sintió que la sangre le hervía. Sí, señor. Le falta mencionar que cada logro en esa carpeta lo conseguí con trabajo duro y honestidad. Valores que mi madre me enseñó, los mismos valores que veo en Isabel. Un silencio tenso llenó la oficina. Don Roberto se levantó nuevamente, caminando hacia la ventana. Seré claro, señor Ramírez, aléjese de mi hija o búsquese otro empleo. En ese preciso momento, en una modesta casa de Tepito, María Ramírez abría la puerta para encontrarse con Leonardo Velasco, impecablemente vestido y completamente fuera de lugar en el humilde vecindario. Señora Ramírez, sonrió con falsa amabilidad. ¿Puedo pasar? Vengo a hablarle de su hijo. María, aunque sorprendida, mantuvo su dignidad. Adelante, señor. Velasco. Leonardo Velasco, director financiero adjunto de Montero Construcciones. La pequeña sala de los Ramírez, con sus muebles gastados pero limpios y sus paredes decoradas con fotos familiares, parecía encogerse ante la presencia del ejecutivo. ¿Sabe en qué se está metiendo su hijo, señora Ramírez? Leonardo se sentó sin esperar invitación. Mi hijo es un hombre de bien, señor Velasco, respondió María, su voz firme. Oh, no lo dudo. Pero romance con la señorita Montero podría costarle su futuro. ¿Sabe cuánto sacrificó usted para que él estudiara? Todo ese esfuerzo, para perderlo por un capricho. María se irguió en su asiento. El amor no es un capricho, señor Velasco. Y mi Carlos no es un oportunista. Nadie dice que lo sea, Leonardo sonrió con condescendencia. Pero seamos realistas. Los Montero nunca aceptarán esta relación. ¿Quiere ver a su hijo humillado? ¿Despedido? Con su carrera destruida antes de empezar. Las palabras flotaron en el aire como veneno. María miró la foto de su difunto esposo en la pared, buscando fuerza. Señor Velasco, dijo finalmente, agradezco su preocupación, pero las decisiones sobre su vida le corresponden a mi hijo. Por supuesto, Leonardo se levantó, alisando su traje. Solo quería que estuviera informada. Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Mientras tanto, Isabel esperaba a Carlos en su café habitual, ignorante de las conversaciones que estaban decidiendo su futuro. Su taza de café se había enfriado sin tocar, mientras miraba la lluvia que comenzaba a caer nuevamente sobre la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos: necesitamos hablar. El tono del mensaje hizo que su corazón se encogiera. Algo había cambiado, podía sentirlo. La tormenta que se avecinaba no era solo la que golpeaba los cristales del café, sino una que amenazaba con arrasar todo lo que ella y Carlos habían construido. La Ciudad de México continuaba su ritmo incesante bajo la lluvia, ajena al drama que se desarrollaba entre sus habitantes. En sus calles, el amor y el poder, la tradición y el cambio, la lealtad y la ambición se entrelazaban en una danza tan antigua como la ciudad misma. Suscríbete al canal y mira los últimos capítulos.